Un gusto recibir en el placer de vivir por tercera ocasión a Abril Méndez, después del tema de Charlando con los Muertos, que fue tema muy matón, que tiene millones de reproducciones. Este programa, lo cual agradezco mucho en cesarzano.com, pero también en las diversas plataformas donde se sube el programa. Está certificada por Brian Weiss con el tema de regresión a vidas pasadas. Él es el autor del libro Muchas vidas, muchos maestros, muchos sabios, muchas vidas, muchos maestros o muchos sabios. Y es un tema que yo te dije de antemano que he sido muy escéptico. Una cosa es el déjà vu, que tú conoces, de que yo siento que ya estuve aquí, pero eso es una parte normal de nuestra mente, sentir que ya viví esto, Y otra cosa es la regresión de vidas pasadas. Me gusta que hablemos de pruebas. Así es. Que no es fácil. Es un tema delicado, Abril. Sí. ¿Qué tienes que decir de esto? Fíjate que, bueno, primero que nada, este tema pues es muy, sí, polémico como tú comentas, mas es muy sanador, César, porque Carol Bowman, Jan Stevenson y Brian Weiss son los principales precursores de esta técnica, de esta terapia. Carol... ¿Es terapia? Es una terapia. O sea, terapia para sanar cosas tuyas. Sí. A ver, dime pruebas. A ver, lo más fuerte. Investigaciones duras de por qué tú dices que existen vidas pasadas. Jan Stevenson hizo una investigación de 3,000 niños donde él vio qué enfermedades o deformaciones tenían en esta vida e investigó de su vida anterior de qué habían muerto o cómo habían. ¿Y cómo? Pues, ¿cómo investigó con eso? Con los niños. Él les preguntaba. ¿Hipnosis o qué era? No. En este caso no era hipnosis. Carol Bowman sí utilizó hipnosis. Fueron preguntas concretas, directas, porque después de los 7 años los niños dejan de acordarse de las vidas. Entonces se investigó antes de los 7 años e iba a los lugares de donde procedía el niño o de lo que se acordaba el niño y coincidía con la forma en que habían muerto o que había él vivido. De hecho se acordaban niños de nombres de las personas, de nombres de la familia, de la casa donde vivía, se acordaban y recordaban interiormente hablando a la persona. A ver, ¿cómo está eso? Yo como adulto le puedo preguntar a un niño de menores de 7 años por sus vidas pasadas. Nunca lo hice con mis hijos, pero a ver, ¿cómo sería una pregunta? Si tuviera aquí un niño, ¿qué le preguntarías? ¿De qué te acuerdas de la vida anterior? ¿Te dice? Sí, ellos se acuerdan. ¿Y por qué dices que después de los 7 años ya no se acuerdan? Porque muchas veces los adultos les empezamos a decir que son puras fantasías, que eso no es cierto, que no es real, que eso no lo han vivido, que etcétera, y dejan ellos de creer, dejan ellos de pensar que eso es real. Nuestra mente tiene un 93% de información en el inconsciente y el 7% está de información consciente. Dentro de ese 93% de información está esta forma de acceder a algo que ya te pasó para de ahí aprender, traerlo al presente y hacer hilos con la vida actual, que son otros actores de la película, otras actrices, pero es más o menos la misma situación, solo la pones en esta realidad. Abril Méndez, ¿tú ya investigaste tus vidas pasadas? Sí. ¿Qué fue, mi reina? A ver, ¿qué fue según sus investigaciones? Mira, en varias ocasiones. ¿Cuántas vidas? No tengo exactamente el número exacto, pero he ido a muchas. He ido a muchas, tanto con Brian Weiss y aquí en Monterrey yo he estudiado, mucho. Y en cada momento hacemos ejercicios de esta conexión a esa vida. Y pues en una fui, por ejemplo, una esposa que mató a un esposo. En otra, no vaya a ser una mujer que mató a un locutor. A ver, no. Una esposa que mató a un esposo. ¿Y estuviste presa? En aquel momento huí. ¿Huiste? Así es. ¿Y cómo diste con esa historia? Discúlpame que me ponga así, pero son cosas fuertes las que estás diciendo. Sí, en una relajación muy profunda. Vas a ese momento, sanas el momento. Lo importante es resolverlo. Lo importante es poderlo ver sin juicios y poder sanarlo allá. Y poder estar inconscientemente hablando, emocionalmente hablando, con otra emoción a la que estuviste allá. Y tener la sabiduría de aquel pasado para traslaparla y ponerla en este presente y poder reaccionar diferente. ¿Fuiste algún día hombre? Sí.
hombre. ¿Qué recuerdas de eso? Bueno, no que recuerdas que con tu regresión que hiciste. Bueno, hay varias de hombre, pero una que recuerdo de guerra. Mi compañero de guerra y yo, pues luchando, ¿verdad? Me parece que era en Francia. ¿Te mataron? Me mataron. Esto la religión dice que no, o sea, mucha gente dice, no, oye, mis creencias me dicen, no, te vas al cielo, vas al lugar, a la vida eterna. ¿Qué contestas tú hacia esto? Yo sé que es un tema delicado, pero ¿qué contestas? Que el alma sigue viviendo, el cuerpo físico fallece, muere, ya no existe, pero el alma sigue existiendo. Y tú dices que esa alma se va a otro cuerpo. En algún momento que entiende ciertas cosas, aprende ciertas cosas en la dimensión donde sube y decide volver a bajar a seguir aprendiendo, a seguir introspectando ciertas vivencias que necesitamos. Cuando eras más jovencita, le dijiste eso a tu mamá que te dijo, déjate de tonterías, mijita. ¿Okay? Fíjate que esto... Yo digo porque Joel quiere adentrarse al tema, claro. dice, pero pues, ¿cómo? A ver, ¿no te dijo tu mamá, te asosiegas, mijita? Fíjate que fue muy bonito que mis papás, pues de principio yo súper católica, hipercatólica, y yo de principio, ya no. De principio, pero o sea, me refiero, iba a todos los cursos, iglesia, etcétera. Después empecé a necesitar entender qué hice o qué había hecho para yo vivir ciertas cosas en esta vida que tenía, la muerte de mi esposo, etcétera. Y con ello descubrí cosas que había hecho antes y que ahorita estaba equilibrando. Te certificaste en Nueva York. Sí. Es muy especial ese seminario, no cualquiera lo toma. Cuando una niña te dice, tengo mucho miedo al aire y no sabes por qué, estoy hablando de mi hijita, que a los 5 años era un pavor al aire, pero pavor. 4 o 5 años no podía estar en un lugar donde estaba el aeronazo y no sabíamos por qué y nunca lo entendimos. Tuvimos que ir a terapia y una terapeuta dijo, bueno, esto tiene que ver con su vida pasada y ya, cambiamos de terapeuta por la misma cerrazón que en su momento tuvimos. Pero otro terapeuta la trató así y la estuvo tratando y se le quitó el miedo al aire. ¿Qué tipo de cuadros tienen, según Abril Méndez, que tiene certificación en vidas pasadas? Tú dices, esto tendría que ver con algo que viviste en el pasado, las más comunes. Sé que hay muchas. Mira, hay muchas fobias, hay muchos miedos, hay muchas también situaciones emocionales que dice el señor, no entiendo por qué me pasó. No entiendo ¿por qué me da tanto miedo los lugares cerrados? Sí. Fobias, esas emocionalmente hablando también, o que no tienen novio, o que no han podido concretar un tema de pareja, o que no han podido, algún tema así muy complicado, que ya han hecho muchas cosas y que no han llegado a algo contundente para resolverlo. Tienes el caso de alguien que sí vivió en otra vida y se demostró porque dio datos, fechas, existen. En el libro de Brian viene eso, pero dime, tú tienes así de que yo tengo los pelos de la burra en la mano, no me lo platica nadie. Yo platiqué con una persona, investigué su pasado y sí es cierto, sí vivió alguien así. Fíjate que todas las personas que yo he hecho regresión van a momentos cumbres de sus vidas y llegan y resuelven lo que tienen aquí. No, yo no pregunto fechas tan específicas, o sea, que a dónde o que tengan que ir, la verdad es que no la pregunto, sino situaciones. Estaría padre, yo creo que sí voy a hacer una investigación, porque a mí me gusta mucho investigar y tengo esa área muy, muy despierta, donde voy a poder tener hechos y datos para que a las pruebas te remitas, como tu libro. A la actitud positiva y a las pruebas me remito. Así es. ¿Has pensado escribir un libro con todo esto, sabiduría tuya que tienes, que quieres compartir? Sí, la verdad sí he pensado. ¿Qué le dices a la gente que somos escépticos en estas cosas? Pues que muchas veces, como no lo hemos vivido en carne propia, no lo hemos experimentado, pues cada quien tiene sus juicios o afirmaciones de algo que cree. Pero en este caso, o mi caso, yo me empecé a adentrar en ese tema por situaciones que yo no estaba superando de una forma puntual, siendo una mujer constante, comprometida, inteligente, tuve primer lugares en todos los lugares, o sea, en todas las escuelas. Y tú decías, ¿por qué no puedo arreglar esto? ¿Por qué no puedo resolver esto? Y entonces ahí fue ¿Tenía que ver con una vida pasada? Tenía que ver con vidas pasadas, totalmente. ¿Crees al 100%? Creo 100%. ¿Qué piensas, Abril Méndez, cuando te mueras? ¿A dónde vas? Fíjate que esto se quita mucho el miedo a morir, quita mucho el miedo a que te mueras. ¿Por qué? Porque eres un alma que vuelve a encarnar en el momento en que estás listo otra vez para hacerlo y que haces ajustes allá para vivir cosas que necesitas vivir y evolucionar de una manera más puntual. Entonces,
ahí con eso yo perdí el miedo a la muerte. Perdí el miedo a ser feliz. O sea, perdí muchos miedos que me estaban inconscientemente hablando, deteniendo. Entonces, al entrar en este 93% inconsciente, pues resolvemos muchas cosas de el consciente. Abril Méndez asegura, afirma, y la gente con la que ha tomado sus entrenamientos dice que vivimos nada más con el 7% de nuestra mente y el 93% de lo que vivimos está en el inconsciente. Y esa es la razón por la cual te haces tan llorón y no sabes por qué. O es la razón por la cual tienes tantos miedos y a veces no sabes por qué. Esa es la teoría que tú me vienes a compartir el día de hoy. Así es. Y que mucha gente podría sanar sus relaciones fallidas, relación tras relación tras relación. Dices, bueno, ¿por qué no concreto algo? No, dice Abril, ¿no tendrá que ver con tu pasado? Que tienes que ir a desatar o amarrar algo que dejaste inconcluso. ¿Eso es lo que dices? Así es, y también si hay algún dolor, alguna situación física que te está quejando, pues necesitas investigar de dónde viene. Entonces te pone alguien muy loco cuando se regresa, que de repente vive algo espantoso y te lo está platicando lo que está viviendo. Cuando... Sí, normalmente lo platican, mucha gente lo graba y se lo lleva como información para ella que después... ¿Es hipnosis? Es una relajación profunda. Ella es Abril Méndez, hoy estuvo en El Placer de Vivir. Te recuerdo que este programa es como un menú, sírvase usted lo que quiera. No le gusta, no se sirva. ¿Quiere más? Investigue. El conocimiento da seguridad. Métase usted a leer. ¿Qué libro recomiendas? Pues Brian Weiss tiene Milagros, el de Milagros, tiene Muchas vidas, muchos maestros, tiene Lazos de amor del tiempo. Y yo tengo César actitud Lozano. Positiva y a las pruebas me remito Sí, y otros 7 más. Oye, te agradezco mucho, querida Abril. Gracias por venir siempre y causar esta polémica. Mira nada más cómo está las redes de puros mensajes de todo tipo, desde gente que dice que sí hasta gente que dice que no. Así es. Todos son respetables.